Capítulo 4. Visiones. Volví al instituto. Era lo correcto, la manera más discreta de proceder. Antes de que terminara la jornada, casi todos los demás alumnos habían regresado también a clase. Solo Tyler, Bella y unos cuantos más que seguramente usaban el accidente como excusa para ser novillos. Seguían ausentes. No entendía por qué me costaba tanto cumplir con mi deber. Sin embargo, llevaba toda la tarde apretando los dientes contra el impulso de saltarme las clases, yo también para ir en busca de la chica. Igual que un acosador obsesivo, un vampiro obsesionado al acecho. Las clases de aquel día se me antojaron, por imposible que fuera, todavía más tediosas, si cabe, que la semana anterior. Había entrado en coma. El color se había escurrido de los ladrillos, los árboles, el cielo, las caras a mi alrededor. Miraba las grietas que discurrían por el enlucido. También debería estar cumpliendo con mi deber en un segundo aspecto, y no lo estaba haciendo, aunque claro, también se podría considerar una conducta incorrecta, desde otro punto de vista, desde la perspectiva de un Cullen, no solamente un vampiro, sino un Cullen, el miembro de una familia, lo que suponía un caso excepcional en nuestro mundo. Lo correcto habría sido algo parecido a esto. Me sorprende verte en clase, Edward. Me han comentado que has estado involucrado en ese horrible accidente de esta mañana. Sí, es cierto, señor Banner, pero he tenido suerte. Sonrisa amistosa. He salido ileso. Ojalá pudiera decir lo mismo de Tyler y Bella. ¿Cómo están? Tengo entendido que Tyler está bien. Solamente ha sufrido unos cuantos cortes superficiales a causa del parabrisas roto. En cuanto a Bella, no lo tengo tan claro. Un ceño turbado. Es posible que sufra una conmoción cerebral. Me han comentado que deliraba. Incluso veía cosas. Al parecer, los médicos estaban preocupados. Así debería haberse desarrollado la escena. Eso era lo que le debía a mi familia. Me sorprende verte en clase, Edward. Me han comentado que has estado involucrado en ese horrible accidente de esta mañana. La sonrisa amistosa brilló por su ausencia. No me ha pasado nada. El señor Banner desplazó el peso de una pierna a otra. Incómodo. ¿Por casualidad sabes cómo están Tyler, Crowley y Bella Swan? Por lo que me han dicho, ha habido heridos. Me encogí de hombros. Ni idea. El señor Banner carraspeó. Bueno, dijo. Le falló la voz ante la frialdad de mi mirada. Se alejó a toda prisa hacia la parte frontal del aula y dio comienzo a la clase. No había estado bien por mi parte, a menos que se contemplara desde un punto de vista más complejo. Me parecía tan desconsiderado calumniar a la chica por la espalda, sobre todo cuando había demostrado ser más digna de confianza de lo que yo podía soñar. No había pronunciado ni una sola palabra que pudiera ponerme en evidencia, aunque tenía buenas razones para hacerlo. ¿Cómo iba a traicionarla si no había hecho nada salvo guardar mi secreto? Mantuve una conversación casi idéntica con la señora Goff, solo que en español en lugar de inglés, y Emmett me dedicó una larga mirada. Espero que tengas una explicación convincente para lo que ha pasado. Hoy, Rose está en pie de guerra. Puse los ojos en blanco sin volverme a mirarlo. En realidad, había discurrido una explicación de lo más convincente, suponiendo que no hubiera hecho nada para evitar que la furgoneta aplastara a la chica. Me estremecí con solo pensarlo, pero de haber sido arrollada, de haber acabado ella mutilada y sangrando, el fluido rojo formando regueros desde sus venas hasta el pavimento, el aroma de la sangre fresca latiendo en el aire. Me estremecí de nuevo, y no solamente por el horror. Una parte de mí temblaba de puro deseo. No habría sido capaz de contemplar su sangre sin exponernos a todos de un modo mucho más escandaloso y espeluznante. Era una excusa lógica y perfecta, pero no pensaba usarla. Me daba demasiada vergüenza, y de todos modos no me había ocurrido hasta mucho después de que acontecieran los hechos. Lleva cuidado con Jasper, prosiguió Emmett, ajeno a mis cavilaciones. Él no está tan enfadado.
pero es más expeditivo. Capté lo que quería decir de inmediato, y durante un instante perdí de vista el aula que me rodeaba. La descarga de rabia fue tan intensa que una neblina roja me empañó la visión. Temía ahogarme en ella. «Edward, tranquilízate», me gritó Emmet mentalmente. Su mano se posó en mi hombro y me obligó a permanecer sentado antes de que pudiera levantarme de un salto. Rara vez hacía uso de todas sus fuerzas, casi nunca hacía falta, ya que era mucho más fuerte que cualquier vampiro con el que nos hubiéramos topado jamás, pero tuvo que usarlas ahora. Me aferró el brazo, más que empujarme contra el asiento, de haber ejercido presión. La silla habría estallado debajo de mi cuerpo. «Calma», me ordenó. Traté de tranquilizarme. Si bien me suponía un esfuerzo enorme, la rabia hervía en mi cabeza. Jasper no hará nada hasta que hayamos mantenido una reunión. Solamente he creído que debía saber por dónde van los tiros. Me concentré en relajarme y noté que la mano de Emmet aflojaba la presión. Intenta no llamar tanto la atención. Ya tienes demasiados problemas como para buscarte más. Inspiré profundamente y por fin Emmet me soltó. Eché un vistazo a mi alrededor por pura costumbre, pero nuestro enfrentamiento se había producido en términos tan breves y silenciosos que solamente unas pocas personas sentadas detrás de Emmet habían reparado en él. Ninguno de ellos supo cómo interpretarlo, así que se encogieron de hombros y siguieron a lo suyo. Los Cullen eran bichos raros, todo el mundo lo sabía. «Demonios, chaval, estás hecho un desastre», añadió Emmet con un tono de voz más amable. «Vete al diablo», rezongué por lo bajo y le oí soltar una risa entre dientes. Emmet no era rencoroso y seguramente debería haberle agradecido más su indulgencia, pero pude ver que él entendía los motivos de Jasper y que también se estaba planteando cuál sería la mejor manera de actuar en este caso. La rabia hervía ahora a fuego lento, apenas bajo control. Sí, Emmet era más fuerte que yo, pero todavía no me había vencido en un cuerpo a cuerpo. Él se quejaba de que yo hacía trampas, pero escuchar los pensamientos formaba parte de mi naturaleza, igual que su inmensa fuerza formaba parte de la suya. Luchábamos en igualdad de condiciones. ¿Una pelea? ¿Ese era el inevitable desenlace? ¿Iba a librar una batalla contra mi familia por una humana a la que apenas conocía? Lo medité unos instantes. Pensé en la fragilidad que me había transmitido el cuerpo de la chica comparado con Jasper, Rose y Emmet, dotados de una fuerza y una rapidez sobrehumanas. Ellos eran máquinas de matar por naturaleza. Sí, lucharía por ella, contra mi familia. Me estremecí. Pero no sería justo dejarla indefensa cuando había sido yo quien la había puesto en peligro. Sin embargo, no podía ganar si luchaba solo. No si tenía que enfrentarme a los tres, y me pregunté quiénes serían mis aliados. Carlyle, sin duda, él no pelearía, pero se opondría en cuerpo y alma a los propósitos de Rose y Jasper. Tal vez fuera suficiente con eso. Esme tenía mis dudas. No tomaría partido contra mí, y odiaría disentir con Carlyle, pero apoyaría cualquier plan que mantuviese a su familia intacta. Su máxima prioridad no sería hacer lo correcto, sino yo. Si Carlyle era el alma de la familia, Esme era el corazón. Él nos proporcionó un cabeza de familia al que seguir, y ella convirtió nuestra lealtad hacia él en un acto de amor. Todos nos queríamos, aún ahora, a pesar de la rabia que me inspiraban Jasper y Rose. Aunque estuviera planeando enfrentarme a ellos para salvar a la chica, era consciente de que los quería. Alice, ni idea. Su elección dependería probablemente del resultado que augurase. Se pondría del lado del ganador, supuse. Así pues, no podría contar con nadie. Estaría en inferioridad de condiciones, pero no iba a dejar que la chica saliera mal parada por mi culpa, y eso podría implicar la necesidad de recurrir a una maniobra de evasión. Mi rabia remitió una pizca cuando hizo aparición mi humor negro. Traté de imaginar cómo reaccionaría ella cuando la secuestrase. Cierto, rara vez acertaba cuando trataba de anticiparme a sus reacciones, pero ¿de qué otra manera podría
reaccionar sino con terror? Ahora bien, no tenía claro cómo me las ingeniaría para secuestrarla. No sería capaz de soportar su cercanía durante largo rato. Quizás se la devolviera a su madre. Incluso esa estrategia entrañaría gran peligro para ella y también para mí, comprendí súbitamente. Si llegase a poner fin a su vida por accidente, no estaba seguro de cuánto dolor me causaría su muerte, pero sabía que sería algo polifacético e intenso. El tiempo transcurrió raudo mientras rumiaba las dificultades que tenía por delante. La discusión que me esperaba en casa, el conflicto con mi familia, el alcance de las medidas que me vería obligado a tomar después. Bueno, no podía quejarme de que la vida al otro lado de estas 4 paredes fuera monótona. Cuando menos, la chica había cambiado eso. Cuando sonó el timbre, Emmett y yo nos dirigimos al coche en silencio. Él estaba preocupado por mí y por Rosalie. Sabía que no tendría elección cuando le tocara elegir bando, y eso le angustiaba. Los demás nos esperaban en el coche, también sin pronunciar palabra. Formábamos un grupo muy silencioso. Solamente yo escuchaba los gritos. Idiota, pirado, tarado, imbécil, necio, egoísta e irresponsable. Rosalie me dedicó un rosario de insultos a pleno pulmón mental. Me impedía escuchar a los demás, pero le hice caso omiso en la medida que pude. Emmett estaba en lo cierto acerca de Jasper. Tenía muy claro lo que había que hacer. Alice estaba inquieta, preocupada por Jasper y revisando imágenes de posibles futuros. Fuera cual fuese el frente por el que Jasper se acercase a la chica, Alice siempre me veía ahí, interponiéndome entre los dos. ¡Qué interesante! Ni Rosalie ni Emmett se encontraban a su lado en esas visiones. Así pues, Jasper tenía pensado trabajar solo. Eso igualaría el combate. Jasper era el mejor luchador de todos y sin duda el más experimentado. Mi única ventaja radicaba en mi capacidad para prever sus movimientos antes de que los ejecutara. Nunca me había enfrentado a mis hermanos de un modo que no fuera amistoso. Me horrorizaba la idea de hacerle daño a Jasper de manera voluntaria. No lo haría. Me limitaría a cortarle el paso, nada más. Me concentré en Alice con el fin de memorizar las distintas posibilidades de ataque por parte de Jasper. Mientras lo hacía, sus visiones se alejaban cada vez más del hogar de los Swan. Yo lo interceptaba antes. «Para ya, Edward», me espetó. «No puede suceder así. No lo permitiré». No respondí. Me limité a seguir mirando. Ella empezó a inspeccionar un futuro más lejano, las regiones vagas y nebulosas de las posibilidades distantes. En aquella zona todo era oscuro e indefinido. El pesado manto de silencio nos envolvió durante todo el trayecto de vuelta. Aparqué en el enorme garaje que había junto a la casa. El Mercedes de Carlyle estaba allí junto al gran jeep de Emmett, el Emmett de Rose y mi Vanquish. Me alegré de que Carlyle ya estuviera en casa. El silencio podría quebrarse de manera explosiva y lo quería cerca cuando eso sucediera. Nos encaminamos directamente al comedor. La sala, como es natural, nunca se destinaba al uso para el que había sido concebida. Pese a todo, estaba amueblado con una gran mesa de ébano ovalada y sus sillas. Éramos muy escrupulosos con nuestro atrezo. A Carlyle le gustaba emplearla como sala de reuniones. En un grupo formado por individuos de personalidades tan potentes y dispares, con frecuencia hacía falta sentarse a discutir las cosas con calma. Presentía que el escenario no nos iba a resultar de gran ayuda ese día. Carlyle ocupó su sitio habitual en el lado este de la habitación. Esme estaba junto a él. Se tomaron de la mano sobre la mesa. Esme mantenía los ojos clavados en mí, esos abismos dorados inundados de inquietud. «Quédate», ese era su único pensamiento. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de comenzar. Sencillamente estaba preocupada por mí. Ansié poder servir a la mujer que siempre se había comportado como una madre para mí en todos los sentidos, pero no estaba en mi mano tranquilizarla. Me senté al otro lado de Carlyle. Él entendía mejor que ella lo que se avecinaba. Apretaba los labios con fuerza y tenía la frente surcada de arrugas.
Su expresión se me antojó demasiado adulta para un rostro tan juvenil. Cuando el resto de los presentes tomó asiento, advertí que las alianzas acababan de dibujarse. Rosalie se sentó enfrente de Carlyle, al otro extremo de la mesa alargada. Me fulminó con la mirada, decidida a no despegar los ojos de mí ni por un momento. Emmet se acomodó a su lado con una expresión tan socarrona como sus pensamientos. Jasper titubeó y por fin se situó contra la pared, detrás de Rosalie. Había tomado una decisión. Fuera cual fuese el resultado de la discusión, apreté los dientes. Alice fue la última en entrar, con los ojos enfocados en algo muy lejano, el futuro, todavía demasiado incierto como para poder recurrir a él. Sin que pareciera que se paraba a pensarlo, se sentó junto a Esme. Se frotó la frente igual que si tuviera jaqueca. Jasper se revolvió inquieto y se planteó unirse a ella, pero permaneció en su sitio. Inspiré hondo. Yo había empezado esto. Debía ser el primero en tomar la palabra. Lo lamento, dije mirando a Rose en primer lugar, luego a Jasper y por fin a Emmet. No pretendía poneros en peligro. Actué de manera irreflexiva y asumo plena responsabilidad de mis precipitadas acciones. Rosalie me lanzó una mirada amenazante. ¿Qué quieres decir con que asumes plena responsabilidad? ¿Lo vas a arreglar? No del modo que tú insinúas, repliqué. Hacía esfuerzos por hablar en un tono comedido. Ya tenía pensado marcharme antes de que esto sucediera. Me iré de inmediato. Si me aseguráis que la chica estará a salvo, añadí mentalmente. Si tengo claro que ninguno de vosotros le pondrá un dedo encima. La situación se resolverá por sí misma. No, murmuró Esme. No, Edward. Le di unas palmadas suaves en la mano. Solamente serán unos años. Pero Esme tiene razón, intervino Emmet. No puedes ir a ninguna parte. Eso no nos ayudaría, sino todo lo contrario. Necesitamos saber qué piensa la gente, ahora más que nunca. Alice captará cualquier cosa relevante, discrepé. Carlyle negó con la cabeza. Creo que Emmet está en lo cierto, Edward. Hay más probabilidades de que la chica hable si tú desapareces. O nos marchamos todos o ninguno. No dirá una palabra, insistía a toda prisa. Rose estaba a punto de estallar y yo quería dejar eso claro antes de que lo hiciera. No puedes leerle el pensamiento, me recordó Carlyle. Ya lo sé. Alice, échame un cable. Ella me dirigió una mirada fatigada. No puedo ver lo que pasará si decidimos ignorar este problema. Miró de reojo a Rose y a Jasper. No podía ver ese futuro, no mientras Rosalie y Jasper se mostraran tan reacios a pasar por alto el incidente. Rosalie golpeó la mesa con la palma de la mano. No podemos concederle a la humana la más mínima posibilidad de hablar. Carlyle, seguro que lo entiendes. Aun así, si decidiéramos marcharnos sin dejar rastro, no sería seguro dejar atrás historias que puedan perseguirnos. ¿Vivimos de un modo tan distinto al del resto de nuestra especie? Muchos se alegrarían de tener una excusa para señalarnos con el dedo y lo sabes. Tenemos que llevar más cuidado que nadie. Ya hemos levantado rumores en otras ocasiones, le recordé. Nada más que habladurías y sospechas, Edward. No testigos y pruebas. ¿Pruebas? Resoplé. Sin embargo, Jasper ya estaba asintiendo con una expresión dura en los ojos. Rose, empezó Carlyle. Deja que termine, Carlyle. No será necesario organizar un gran montaje. La chica se ha golpeado la cabeza. Tal vez la herida sea más grave de lo que se pensaba en un principio. Rosalie se encogió de hombros. Todo mortal se va a dormir sabiendo que no tiene el despertar garantizado. Los demás dan por supuesto que limpiaremos nuestros estropicios. Estrictamente hablando, eso sería tarea de Edward, pero es obvio que todo esto lo supera. Sabéis que yo soy capaz de controlarme, no dejaré pruebas. Sí, Rosalie, todos sabemos hasta qué punto eres una asesina competente, gruñí. Ella me bufó, incapaz de hablar por un instante. Ojalá esa incapacidad perdurase. Edward,
por favor, dijo Carlyle. Luego se volvió hacia Rosalie. Miré hacia otro lado en Rochester porque entendí que necesitarás hacer justicia. Los hombres que asesinaste te habían causado un daño espeluznante. La situación no es la misma. La chica Swan es completamente inocente. No es nada personal, Carlyle, dijo Rosalie entre dientes. Se trata de protegernos a todos. Se hizo un breve silencio mientras Carlyle meditaba su respuesta a conciencia. Cuando asintió, los ojos de Rosalie se iluminaron. Debería haber sido más lista. Yo sabía lo que iba a decir a continuación. Aunque no hubiera sido capaz de leerle el pensamiento, lo habría adivinado. Carlyle nunca transigía. Sé que tus intenciones son buenas, Rosalie, pero deseo que nuestra familia sea digna de ser protegida. Los accidentes o pérdidas de control que acontecen de vez en cuando son una parte lamentable de nuestra naturaleza. Era muy propio de él incluirse en el plural, por más que nunca hubiera cometido esa clase de deslices. Asesinar a una niña inocente a sangre fría es algo del todo distinto. Opino que el riesgo que representa, tanto si expresa de viva voz sus sospechas como si no, carece de importancia frente al peligro mayor que nos acecha. Si hacemos excepciones para protegernos, arriesgamos algo mucho más importante. Arriesgamos la esencia de lo que somos. Me aseguré de controlar la expresión de mi cara. Sonreír no me ayudaría, ni aplaudir como me habría gustado. Rosalie frunció el ceño. Es un acto de responsabilidad. Es un acto de crueldad, la corrigió Carlyle con dulzura. Toda vida es un tesoro. Rosalie suspiró con fuerza e hizo un mohín. Emmett le dio unas palmaditas en el hombro. No pasará nada, Rose, le animó en voz baja. Lo que estamos debatiendo, prosiguió Carlyle, es si debemos marcharnos. No, gimió ella. Acabamos de instalarnos. No quiero volver a ser alumna de segundo año. Podrías conservar tu edad actual, por supuesto, dijo él. ¿Y volver a tener que mudarnos tan pronto? Replicó Rosalie. Carlyle se encogió de hombros. Me gusta esto. El sol es tan escaso que hemos logrado pasar por personas casi normales. Bueno, tampoco tenemos que decidirlo ahora mismo. Podemos esperar a ver qué pasa. Edward parece muy seguro de que la joven Swan guardará silencio. Rosalie resopló. Sin embargo, yo ya no estaba preocupado por Rose. Notaba que respetaría la decisión de Carlyle. Por furiosa que estuviera conmigo, la conversación había pasado a tratar detalles sin importancia. Jasper permanecía impasible. Entendía su actitud. Antes de que Alice y él se conocieran, Jasper vivía en una zona de combate, un teatro bélico incesante. Conocía las consecuencias de incumplir las reglas. Había presenciado las nefastas repercusiones con sus propios ojos. Era revelador que no hubiera intentado tranquilizar a Rosalie con sus poderes extrases, y que tampoco le estuviera azuzando ahora. Se mantenía al margen de la discusión, por encima de ella. Jasper, dije, me miró a los ojos. Impertérrito. No pagará por un error que yo he cometido. No lo permitiré. ¿Se beneficiará entonces? Hoy debería haber muerto Edward. Yo me limitaría a devolver las cosas a su estado natural. Repetí la frase enfatizando cada palabra. No lo permitiré. Enarcó las cejas. No se lo esperaba. La posibilidad de que yo fuera capaz de actuar para pararle los pies no había cruzado su pensamiento. Negó con la cabeza una vez. Y yo no permitiré que Alice viva en peligro, por mínimo que sea. Tú no sientes por nadie lo que yo siento por ella, Edward, ni has vivido las mismas cosas que yo. Tanto si las has presenciado en mis recuerdos como si no. No puedes entenderlo. Eso no te lo discuto, Jasper. Pero te lo digo muy en serio. No permitiré que le hagas daño a Isabella Swan. Nos miramos no con odio, sino sopesando al contrincante. Noté cómo tanteaba el estado de ánimo a mi alrededor para medir el alcance de mi determinación. Jas, nos interrumpió Alice. Jasper me sostuvo la mirada antes de volverse hacia ella. No te molestes en decirme que sabes cuidar de ti misma, Alice.
Eso ya lo sé, y no cambia el hecho de que... No iba a decir eso, lo cortó Alice. Te iba a pedir un favor. Vi la imagen que había asomado a su mente, y mi boca se abrió con un jadeo audible. La miré con atención, impactado, apenas, consciente de que todos, salvo Alice y Jasper, me observaban ahora con recelo. Sé que me amas. Gracias por preocuparte por mí, pero te agradecería infinitamente que no intentases matar a Bella. En primer lugar, Edward habla muy en serio, y no quiero que luchéis. En segundo lugar, es mi amiga, o al menos lo será. La imagen era clara como el cristal. Alice sonriendo, el brazo pálido y gélido en torno a los hombros frágiles y cálidos de la chica, y Bella con una sonrisa en el rostro también, ciñendo la cintura de Alice. La visión era sólida como una roca, tan solo la fecha era incierta. Pero Alice, se sobresaltó Jasper. No fui capaz de volver la cabeza para observar su expresión. No lograba arrancar mi atención de la premonición el tiempo suficiente para atender a los pensamientos de él. Algún día la querré mucho, Jas. Me voy a disgustar contigo si no permites que siga viviendo para que yo pueda conocerla. Yo seguía aferrado a los pensamientos de Alice. Vi titilar el futuro cuando la resolución de Jasper vaciló ante la inesperada petición. Ah, suspiró ella. La indecisión de él había abierto un nuevo porvenir. ¿Lo ves? Bella no va a decir nada. No hay motivos para preocuparse. Su manera de decir el nombre de la chica, como si ya fueran amigas íntimas. Alice, pregunté con voz atragantada. ¿Qué significa? Ya te dije que se avecinaba un cambio. No lo sé, Edward, pero tensó la mandíbula y advertí que había más. Intentaba no pensar en ello. De pronto sus pensamientos se concentraban con mucha intensidad en Jasper, aunque él estaba demasiado aturdido como para hacer progresos en la decisión que tenía por delante. Alice recurriría a ese truco de tanto en tanto, cuando intentaba... ¿Qué pasa, Alice? ¿Qué me estás ocultando? Oí el gruñido de Emmet. Siempre se ponía de mal humor cuando Alice y yo manteníamos ese tipo de conversaciones. Ella negó con la cabeza, concentrada en cerrarme el paso. ¿Guarda relación con la chica? Insistí. ¿Es algo de Bella? Ella apretaba los dientes para no perder la concentración. Sin embargo, cuando pronuncié el nombre de Bella, vaciló. El desliz duró apenas una milésima de segundo, pero fue suficiente. No, grité. Escuché el golpe de mi silla contra el suelo y solo entonces me percaté de que me había puesto en pie. Edward. Carlyle se había levantado también y me aferraba por el hombro. Yo apenas era consciente de su presencia. Se está consolidando, susurró Alice. Con cada minuto que pasa, estás más decidido. Solo hay dos caminos abiertos. ¿Es una opción o la otra, Edward? Yo veía lo mismo que ella, pero no podía aceptarlo. No, repetí, ahora prácticamente sin voz. Me flaqueaban las piernas y tuve que sostenerme contra la mesa. Carlyle apartó la mano. Esto es tan irritante, se quejó Emmet. Tengo que marcharme, le susurré a Alice, haciendo caso omiso del comentario. Edward, ya lo hemos hablado, dijo Emmet de viva voz. Es muy probable que tu partida solo sirva para empeorar las cosas. Además, si te marchas, no tendremos la seguridad de si la chica está contando algo o no. Tienes que quedarte y afrontar esto. No veo que vayas a irte a ninguna parte, Edward, intervino Alice. Ni siquiera sé si todavía puedes marcharte. Piénsalo, añadió en silencio. Considera lo que implica que te vayas. Entendía a qué se refería. Si la idea de no volver a ver a la chica me provocaba un dolor insoportable. Ya me había sentido así en el pasillo del hospital, cuando me había despedido de ella de una manera tan brusca. Sin embargo, marcharme ahora se me antojaba todavía más necesario. No podía aprobar ninguno de los futuros a los que al parecer la había condenado. No puedo poner la mano en el fuego por Jasper, Edward, prosiguió Alice. Si te marchas y él piensa que la chica supone un peligro para nosotros... No es eso lo que yo oigo, la contradije.
aunque seguía percibiendo solo a medias a los demás a nuestro alrededor. Jasper todavía titubeaba. No haría nada que pudiera causarle dolor a Alice. No de inmediato. ¿Vas a poner en riesgo su vida dejándola indefensa? ¿Por qué me haces esto? Gemí. Enterré la cara entre las manos. Yo no era el guardián de Bella. No podía hacerlo. ¿Acaso el futuro dividido que Alice provenía no constituía prueba suficiente? Yo también la quiero, o la querré. No es lo mismo, pero deseo que esté aquí para que eso pueda llegar a suceder. ¿La quieres también? Susurré con incredulidad. Ella suspiró. Estás tan ciego, Edward. ¿No ves hacia dónde te lleva esto? ¿No ves en qué lugar estás ya? Es tan seguro como que mañana saldrá el sol. Mira lo que yo veo. Negué con la cabeza horrorizado. No. Intenté cerrar la mente a las visiones que me estaba revelando. No tengo por qué tomar ese camino. Me marcharé, cambiaré el futuro. Puedes intentarlo, respondió Alice en un tono empapado de escepticismo. Oh, venga ya, vociferó Emmet. Presta un poco de atención. Lo regañó Rose. Alice ha visto que se va a enamorar de una humana. Qué típico de Edward. Fingió una arcada. Yo apenas la oía. ¿Qué? Dijo Emmet sobresaltado. Acto seguido sus potentes carcajadas resonaron por la habitación. ¿Esa es la razón de todo esto? Volvió a reír. Pobre de ti, Edward. Noté su mano en el brazo, pero la aparté distraído. No podía prestarle atención ahora mismo. ¿Enamorado de una humana? Repitió Esme con perplejidad. ¿De la chica que has salvado hoy? ¿Se va a enamorar de ella? ¿Qué ves, Alice? Exactamente, preguntó Jasper. Ella se volvió a mirarlo. Yo seguía observando el perfil de su cara anodado. Todo depende de su capacidad de control. O bien la mata él mismo. De nuevo se giró hacia mí para fulminarme con la mirada, lo cual me enfurecería, Edward, por no mencionar el dolor que te causaría a ti. Volvió a dirigir la vista hacia Jasper. O algún día será una de nosotros. Alguien contuvo una exclamación. No traté de averiguar quién había sido. Eso no va a pasar. Yo estaba gritando una vez más. Ninguna de las dos cosas. Alice habló como si no me hubiera oído. Todo depende, repitió. Tal vez posea la suficiente fuerza de voluntad como para no matarla, pero estará muy cerca. Le exigí un autocontrol enorme no hacerlo. Musitó, más incluso del que Carla, pero no será capaz de manejarlo ya. Eso es una causa perdida. Yo había perdido la voz, los demás también por lo que parecía. Se hizo un silencio absoluto. Yo miraba fijamente a Alice, mientras todos los demás me observaban a mí. Veía mi expresión horrorizada desde 5 ángulos distintos. Al cabo de un rato, Carlyle suspiró. Vaya, eso lo complica todo. Ya lo creo que sí, convino Emmet. De nuevo parecía a punto de echarse a reír. Nadie como Emmet para verle el lado cómico a mi desgracia. Pese a todo, no tenemos por qué cambiar de planes. Supongo, dijo Carlyle en tono meditabundo. Nos quedaremos a ver qué pasa. Como es evidente, nadie lastimará a la chica. Me crispé. No, replicó Jasper en tono quedo. Estoy de acuerdo. Si Alice solo atisba 2 caminos. No, mi voz no era un grito, ni un gruñido, ni un lamento, sino una combinación de los 3. No. Tenía que marcharme, alejarme del ruido de sus pensamientos, de la hipócrita repugnancia de Rosalie, de la ironía de la infinita paciencia de Carlyle, y lo que era peor, de la seguridad de Alice, de la lanza de Jasper. Es esa seguridad, y aún más horrible si cabe, de la alegría de Esme. Abandoné la habitación indignado. Esme buscó mi mano cuando pasé por su lado, pero no respondí a su gesto. Estaba corriendo antes de llegar siquiera a la puerta. Atravesé el jardín y el río de un salto y me apresuré hacia el bosque. De nuevo estaba lloviendo, un chaparrón tan intenso que en pocos segundos yo estaba empapado. Agradecí la densa capa de agua, un muro que me separaba del resto del mundo. Me encerraba, me permitía estar solo. Corrí rumbo al este, por encima y a través de las montañas en línea recta, hasta que pude atisbar las brumosas luces de Seattle al otro lado de la bahía. Me detuve antes de alcanzar la frontera de la civilización humana, aislado por la lluvia,
A solas conmigo mismo, me obligué por fin a contemplar lo que había hecho, cómo había cercenado mi futuro. En primer lugar, la visión de Alice y la chica abrazadas caminando juntas por el bosque que rodeaba el instituto. La confianza y la amistad que compartían eran tan tangibles que casi podían palparse. Los grandes ojos color chocolate de Bella no transmitían confusión en esta visión, pero todavía estaban llenos de secretos, secretos que parecían felices en ese momento. No retrocedía ante el gélido abrazo de Alice. ¿Qué significaba eso? ¿Cuánto sabía? En ese instante congelado en el futuro, ¿qué pensaba ella de mí? Y luego la segunda imagen, muy similar a la primera, aunque ahora teñida de horror. Alice y Bella en el porche delantero de nuestra casa, abrazadas como si las uniese una estrecha amistad, pero esta vez no había diferencia entre ambos brazos. Los dos eran pálidos, lisos como el mármol, duros como el acero. Los ojos de Bella ya no exhibían el color del chocolate, sus iris eran de un rojo intenso e impactante, y ahora albergaban secretos insondables, aceptación o desolación. Imposible saberlo. El rostro de ella emanaba frío e inmortalidad. Me estremecí. No podía reprimir las preguntas, parecidas pero distintas. ¿Qué implicaba esa imagen? ¿Cómo había sucedido? ¿Y qué pensaba ella de mí en esa situación? Conocía la respuesta a este último interrogante. Si la había empujado a una vida a medias, hueca, a causa de mi debilidad y egoísmo, sin duda me odiaba. Sin embargo, había visto una tercera imagen todavía más espeluznante si cabe, peor que nada que hubiera albergado mi mente jamás. Mis propios ojos inyectados en sangre humana, los ojos de un monstruo, el cuerpo desmadejado de Bella en mis brazos, su piel cenicienta, sin vida. Era una visión tan concreta, tan nítida. La estampa se me antojó insoportable, me superaba. Traté de borrar la imagen de mi mente, ver otra cosa, lo que fuera. Intenté evocar la expresión de su rostro viviente, el mismo que había obstaculizado mi visión durante este último capítulo de mi existencia. Sin resultado. La lúgubre visión de Alice inundaba mi pensamiento, y yo languidecía por dentro de pura agonía. Mientras tanto, el monstruo que habitaba en mí rebosaba de júbilo, exultante ante la posibilidad de un triunfo semejante. Me asqueaba. No podía permitirlo. Tenía que haber un modo de burlar el futuro. No dejaría que la visión de Alice guiara mis pasos. Podía escoger un camino distinto. Siempre había elección. Tenía que haber otro modo.